Sí, no vamos a negarlo, seguro que el título te ha sorprendido. Y es que juegues una Pokémon resulta muy curioso que vayan a sacar un juego inspirado y con infinidad de guiños hacia España, su gastronomía y su cultura. ¡Vamos a descubrirlo! Esta novena generación de Pokémon se sitúa en Paldea, una nueva región Pokémon que cuenta con muchísimas similitudes con España. Vamos a hablar primero de las localizaciones. Recientemente se reveló cómo va a ser el mapa de Paldea y basta una simple vista para apreciar las similitudes entre estas zonas en el juego Pokémon y las zonas reales en España. Por un lado nos podemos encontrar el llamado Sendero de Cádiz, que sin duda hace referencia a Cádiz. También nos encontramos con la Gruta Caleta, que claramente conecta con La Caleta, la única playa del centro histórico de Cádiz. Por otro lado, descubrimos que uno de los nuevos líderes de gimnasio será el líder del gimnasio Sierra Napada. ¿Te suena de algo? Porque yo desde luego lo conecto con Sierra Nevada, en Granada. Pero espera, ¿esa bufanda que lleva no te resulta familiar? ¡Hostia! Dato importante, y es que en este vídeo todos los datos que te presento son teorías, ideas que se han ido forjando gracias a los trailers y otras presentaciones que se han hecho hasta la fecha sobre Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Así que aquí está incluido lo que se sabe, lo que se cree hasta la fecha. Cuando salió a la luz que estas nuevas ediciones de Pokémon estarían inspiradas en España, desde luego se formó mucho jaleo en torno a si iba a haber más referencias a Madrid o a Barcelona, o si incluso iba a aparecer una más que la otra o solo una. Sin embargo, lo que nos encontramos en Ciudad Meseta, que sería esta ciudad o capital de esta región, nos encontramos una clara mezcla entre Madrid y Barcelona. Nuestra aventura comienza en una academia, pero espera, porque esta academia tiene una arquitectura que sin duda te va a llamar la atención y te va a recordar algo. Y es que esta academia está inspirada en la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, y de hecho cuando en los trailers se muestran zonas de la ciudad podemos apreciar que hay muchas similitudes con el estilo de Gaudí, encontrando edificios o similitudes como por ejemplo el Parque Güell. Hay incluso quien dice que no solo se han basado en la Sagrada Familia para hacer esta academia, sino también en la prisión modelo de Barcelona. Y por otro lado, en esta misma ciudad, en Ciudad Meseta, no solo nos encontramos todos estos símbolos, esta Sagrada Familia, sino que también nos encontramos una gran plaza con muchas terrazas que sin duda conecta con la Plaza Mayor de Madrid. Muy bonito, me gusta. Así que han cogido lo mejor de los dos mundos. Y hablando de Madrid, la capital de España aparece también representada en este mapa de Paldea. Y, dato curioso, aparece representada como un enorme cráter, hecho que algunas personas lo conectan con la contaminación que hay en la ciudad. Anda, no me fastidie. Pero vaya, si ves el mapa de Paldea, desde luego lo primero que te llama la atención es ese gran cráter en el centro de Paldea y con ese huracán y esas nubes que los rodean. A ver, lo que está claro es que han dejado un poco de libre albedrío a la imaginación, y si nos fijamos en cabos y golfos que aparecen representados son un tanto irregulares si los comparamos con España. Pero lo que se ve claramente es que Paldea es en esencia una península, lo que incluye no solo a España sino también a Portugal. También hay otros elementos que llaman muchísimo la atención, como es el hecho de que en el norte contamos con unos Pirineos, así como otras muchas montañas como las que contamos efectivamente en la península ibérica. Sin duda algo llamativo y muy curioso que hemos visto en los diferentes trailers que han ido presentando es que aparecen molinos de viento. Por supuesto, el hecho de que aparezcan estos molinos hace que tengan un significado muy fuerte y muy vinculado con España. Por un lado hace hincapié en el Quijote y en los molinos de Castilla-La Mancha, pero es que por otro lado, si nos fijamos en la forma de las hélices, estos molinos están también conectados con la generación de energía eólica, donde España es un país puntero, sobre todo en la zona de Cádiz. Otra prueba de clara inspiración en España es ese desierto que nos encontramos en Paldea, que sin duda está haciendo referencia al desierto de Tabernas de Almería, el único desierto de toda Europa. Y como bien hemos dicho, en Paldea también nos encontramos una península caracterizada por una fuerte influencia del mar. Y es por eso que estas zonas de mar están repletas de Pelipper, que es un Pokémon pelícano que proviene de una gaviota, y Clanchet, que viene a ser una gamba. Así que por ahí también tenemos las gaviotas y el marisco. Obviamente los creadores del juego también se han permitido unas tantas licencias, como es el hecho, entre otros muchos, de que hayan convertido a Galicia en un lago.
¿Dónde está? No lo veo. Obviamente también algo que han hecho es compilar ciudades y sitios, pegarlos, ponerlos más cerquita o ponerlos extremadamente lejos cuando en la realidad no es exactamente así. Y esto ocurre con esta ciudad meseta, donde por un lado nos encontramos ese cráter que representaría a Madrid y en la zona inferior, precisamente donde nos encontramos todos estos símbolos relacionados con Barcelona y con Gaudí, es donde estaría básicamente Ciudad Real. ¡Ciudad Real! Esa soy yo. Pero es que resulta que no solo vemos similitudes, guiños y referencias en las localizaciones, sino también en los propios Pokémon y en algunos nuevos Pokémon que van a aparecer en estas ediciones. Comenzando con los 3 Pokémon iniciales que te dan a elegir, nos encontramos con Sprigatito, Pokémon de tipo planta y que parece que está basado en el lince ibérico. En segundo lugar nos encontramos con Fuecoco, Pokémon inicial de tipo fuego. Este ha generado mucha controversia y es que no está claro si simboliza un cocodrilo o tal vez, y precisamente por el color rojo que tiene, parece un poquito un pimiento de piquillo, así que bueno, podría ser. Y no solo eso, sino que ha habido muchos usuarios que lo han comparado con el mítico juego del cocodrilo sacamuelas y con leyendas catalanas que hablan de la cocollona. Así que no se sabe, pero bueno, por algún sitio van los tiros. El tercer Pokémon inicial es Quaxly, un pato, que en primer lugar en su nombre nos muestra la onomatopeya que utilizamos en España para imitar y representar el sonido de este animal, quack o quack. Y su base e inspiración la podríamos encontrar en los muchos patos que nos podemos encontrar en diversos lagos de toda España. Después nos encontramos con Miraidon, que es el Pokémon legendario de la edición Púrpura, inspirado en una criatura mitológica con forma de serpiente, conocido como Cuélebre, un ser que aparece en la mitología asturiana, cántabra y leonesa, y que tiene como elemento principal el rayo. Este sin duda es uno de mis favoritos y es el conocido como Fidough. Digamos que es como el Pokémon perrito. Y lo simbólico es que tiene por orejas un par de molletes de pan. Y si alguien no lo ve del todo claro el que los artistas japoneses le hayan puesto 2 molletes de pan a este Pokémon, en el último tráiler aparecen 2 de estos Pokémon durmiendo tranquilamente en lo que parece una panadería, así que parece que sí. Pero es que no solo se vincula con molletes de pan, sino que hay también quien ve similitudes, más que con molletes, con ensaimadas de Mallorca. Y no solo eso, sino que este Pokémon también se ha vinculado con la Dama de Elche. ¿Parecidos razonables? Oye, si te está gustando el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, que es gratis. El siguiente Pokémon causó furor y sensación en las redes cuando Nintendo lo presentó. Y ese no es otro que Smoliv. En este de verdad no hacen falta pruebas y no tenemos ninguna duda, porque es un Pokémon que está basado en aceitunas, en olivas. Y por si fuera poco, en el tráiler aparece en un lugar rodeado de olivos. Y no solo eso, sino que también se sabe que dentro de sus características como Pokémon, uno de sus ataques de defensa es expulsar aceite. Aquí va otro de mis favoritos y que también causó furor en las redes. Y eso no es otro que Lechonk. Y es que claramente es una adaptación del cerdo ibérico al mundo Pokémon, lo que se hace notar en el color de la piel. Dejando de un lado a estas criaturas tan curiosas y tan maravillosas, vamos a hablar de los pequeños guiños a España que nos encontramos escondidos por allí y por allá. Por un lado, como ya os he comentado, comenzamos el juego Pokémon en una academia. Tanto Escarlata como Púrpura tendremos una academia u otra. En el caso de la edición de Pokémon Escarlata nos encontramos una academia con un escudo con naranjas, un cítrico muy producido y muy consumido en la Comunidad Valenciana. Y no solo eso, sino que en la edición Púrpura nos encontramos un escudo con uvas, una fruta, como ya sabemos todos, generalmente producida en Castilla-La Mancha y otras zonas, y que también podría estar conectada con la tradición de comernos 12 uvas para cerrar y comenzar el año nuevo, tradición que muchos trabajadores japoneses de Nintendo ya conocen, porque esta tradición ya aparece en otros juegos de la casa Nintendo, como es en Animal Crossing. Otro aspecto muy interesante es que en uno de los trailers entramos en un restaurante y podemos apreciar en los cuadros, en las ofertas de este restaurante, algo que sospechosamente se parece mucho a un bocadillo de jamón. Merienda típica y mítica de muchos españoles. Otro elemento fundamental de este juego son los centro Pokémon, que a lo largo de los años y de su historia como juego han ido cambiando y renovándose. Y que en este caso, en esta región de Paldea, vemos un cambio que se asemeja mucho a las gasolineras que nos podemos encontrar
encontrar en España. Gasolineras como Cepsa, Repsol guardan un gran parecido con estas que nos presentan en estos nuevos Pokémon. En otro de estos trailers vemos también un guiño a los toros, y es que aparece un niño que lleva precisamente una camiseta de Tauro, animal que sin duda es muy representativo de España. Y hablando de elementos característicos y representativos, en otro de esos trailers aparece una escena en una calle donde un hombre toca la guitarra en la calle junto a unos niños que lo vitorean. Un aspecto muy curioso lo encontramos en la nomenclatura de los propios personajes, y es que en este nuevo juego Pokémon la saga tendrá por primera vez en todos los Pokémon dos profesores diferentes dependiendo de la edición que hayas elegido. Sada estará en Pokémon Escarlata y Turo estará en Pokémon Púrpura. Y aquí se esconde otra teoría, y es que Sada y Turo, ¿a qué te suena? ¿Tal vez a pasada y futuro? Puede ser. Teoría que parece estar apoyada en la ropa que llevan, y es que si os fijáis, Sada lleva ropajes más antiguos, tribales, y por otro lado Turo lleva ropa más futurista, más moderna. Pero hay que destacar un aspecto, y es que Sada en los juegos en español pasará a llamarse Albora, puesto que su nombre masculino tiene otro significado diferente en español. Y no solo los profesores, sino que también nuestro eterno rival en el juego, en este caso Mencía, tiene un nombre que se deriva de un tipo de uva que se cultiva en España. Otro detalle que no pasa desapercibido es que vemos que aparece un Sunflora, Pokémon que básicamente es un girasol, aparece representado dentro de una maceta. Y esto sin duda está conectado con los inmensos campos de girasoles con los que contamos en España. No solo eso, sino que al inicio del juego, en la casa del protagonista, nos encontramos diversos cuadros. Y en estos cuadros podemos ver un lugar con molinos de viento, en otro vemos a una bailaora de flamenco y en otro vemos una especie de calle que parecería cualquier pueblo de Andalucía. Lo que está claro es que conforme se vaya acercando la fecha de venta donde aparezcan ya estos Pokémon, van a ir seguro surgiendo más teorías, más guiños. Pero lo cierto es que a mí y a mucha gente de mi generación nos hace una ilusión tremenda que Nintendo haya decidido poner el foco de este Pokémon en España. No solo por la cercanía y el amor que eso produce, sino también porque es una forma de ver y entender cómo ellos, en este caso japoneses, entienden y han percibido la cultura, la gastronomía, la geografía española y en definitiva lo español así en mayúsculas. Y te lo tengo que confesar, mi niña interior está gritando de emoción por estar haciendo un vídeo hablando de Pokémon en España. Es que es muy fuerte. Gritando. Y uno de mis guiños predilectos en estas ediciones es que se ha visto también que en algunas aulas y clases se han representado pupitres y sillas de color verde, tal y como ocurre en colegios de educación primaria y secundaria en toda España. Esos pupitres, esas mesas, esas sillas verdes son marca España. Y otro de esos guiños fabulosos gira en torno a la figura de Dragonite, o como decimos en España, Dragonite. Y es que el meme español más famoso es este, precisamente un Dragonite con la bandera española. Un meme de sobra conocido en todas las redes sociales y al que seguro que los japoneses también han tenido acceso y conocimiento. Porque sabiendo esto, en el tráiler aparece un Dragonair, pero espera, porque mirándolo más al detalle también aparece un Dragonite, que sin duda podría ser una declaración de intenciones y un claro guiño por parte de los creadores de Pokémon diciéndonos a los españoles: sí, Dragonite, ¿eh? ¿Te suena? De verdad, me encanta. Pero más te va a encantar este vídeo, y si quieres quedarte boquiabierto te recomiendo este otro, te va a encantar.